Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es, amplificador operacional, Schmitt Trigger. Schmitt Trigger, recordamos que un disparador de Schmitt que tiene histéresis, un rango de cambio de voltaje, tiene que tener una realimentación positiva. Aquí la salida del amplificador operacional tiene una resistencia, esta 10K, que está conectada con el pin positivo no inversor del op-amp. Por tanto, tendremos aquí histéresis. Si no tuviéramos esta resistencia de aquí tenemos un voltaje de más 15, 10K, y en el pin positivo no inversor hay otra resistencia de 10K y menos 15. Como esto es positivo y negativo, aquí nos quedaría la mitad, que sería 0 voltios. Esto lo tendríamos con 0 voltios. Y aquí nos dice que el voltaje de entrada es una onda triangular de menos 12 a más 12 voltios, más menos 12 voltios. Un pico de más 12 y otro pico de menos 12. Y nos pide a ver qué voltajes tenemos aquí en la salida. Entonces, hemos dicho que si no hubiera un disparador Schmitt, aquí tendría 0 voltios. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucedería? Que cuando el voltaje aquí sea negativo, si aquí tengo 0 voltios y aquí tengo 1 voltio, que es mayor que 0, gana el negativo y saldría 0. O sea, todo lo que fuera aquí positivo, voltajes positivos, que sería de aquí, del 0 al 12 y aquí, todo esto de aquí, el voltaje sería negativo. Aquí tendríamos la salida que nos saldría menos 12 voltios de aquí a aquí. Y el resto sería positivo. Aquí sería voltaje alto. Al llegar aquí paso de esto voltaje negativo y cuando bajo de este aquí, cuando llega al voltaje negativo, si el voltaje aquí es menos 1 voltio, el 0 voltios es mayor, sale positivo y vuelve a subir. Esto sería si no hubiera histéresis. Como hay histéresis, entonces aquí las opciones que hay es que en la salida me salgan más 15 o menos 15 voltios. Más 15 cuando está en alto o menos 15 cuando está en bajo. Vamos a calcular cuál es el voltaje ahora nuevo de referencia. Pues de 0 voltios es si solo está el más 15 y el menos 15. Cuando hay aquí más 15 y aquí otro más 15, aquí el voltaje cambiará. ¿Cuál será el voltaje de referencia? No lo sabemos. Ponemos aquí VR. Entonces, vamos a aplicar aquí en este punto la ley de Kirchhoff de voltajes. Kirchhoff Voltage Law. Entonces vamos a calcular aquí el voltaje de referencia cuando hay más 15 o menos 15. Utilizando aquí la ley de voltajes de Kirchhoff, bueno, más que la ley de voltajes es la de corrientes. Vamos a borrar esto, es Kirchhoff Current Law. Kirchhoff Current Law me dice que en un nodo, aquí la intensidad que entra, aquí tenemos una intensidad, vamos a dibujarlas. Tenemos aquí la resistencia esta, aquí la resistencia esta, aquí un voltaje, aquí otro voltaje y aquí esta resistencia y aquí voltaje de menos 15. Aquí tendríamos, si esto está en alto, en más 15 y esto aquí en más 15. Entonces la intensidad esta, I sub 1, aquí suponemos que esta intensidad viene también hacia aquí, I sub 2 y I sub 3 que va hacia abajo. Por la conservación de las corrientes, en el nudo este I sub 1 más I sub 2 igual a I sub 3. Utilizando la ley de Ohm de voltajes, aquí este V la llamaremos, hemos dicho VR. Entonces intensidad 1 es voltaje inicial 15 menos VR, partido por la resistencia que atraviesa, todas son iguales de 10K. Más I sub 2, que es esta de aquí, 15 menos VR, partido por 10, igual a I sub 3, que es VR menos 15, o sea, VR más 15, menos 15 da más 15, partido por R, que sigue siendo 10K. Las K desaparecen, los 10 también. Que me quedará 15 más 15, 30. Este 15 y un 15 se van y me queda 15. 15 menos VR. Bueno, aquí me he equivocado. Esto no es 15. Aquí, el voltaje aquí, no sabemos cuánto vale, lo llamaremos V0. Vamos a hacerlo, este voltaje lo llamaremos, esto es V0. VR es el que queda resultante aquí. Esto es V0. Entonces 15 menos VR, esto está bien. V0, aquí este 15 sobra. El voltaje aquí en la salida será V0, Vout, menos VR partido por 10. Vale, ahora sí. Entonces el 10 y el 10 y el 10 se van y me queda 15 y 15 se van, menos VR menos 2 VR, esto es la menos 2 VR que pasa más 2 VR, queda 3 VR igual a V0, donde puedo despejar que VR, el voltaje de referencia, que es el que queremos hallar, será el voltaje de salida dividido entre 3. Bien, esto es la fórmula general, este voltaje R aquí
será el voltaje de salida dividido entre 3. Voltajes de salida más 15 menos 15. Entonces tendremos el voltaje UTP up trigger point, que es cuando está en alto, más 15. 15 entre 3 igual a 5 voltios. Esto es el voltaje de referencia, ¿eh? Y voltaje LTP low trigger point será cuando está en menos 15. Menos 15 entre 3 igual a menos 5 voltios. Por tanto, este voltaje aquí de referencia va de 5 voltios a menos 5 voltios. O sea que cuando aquí vamos a dibujarlo, quizá vamos a borrar esto de aquí y ampliar un poco la onda triangular. Y lo que veremos que sucede es que cuando esto llegue a 5 voltios y menos 5 voltios, aquí pondremos 5 voltios, 0,12, vamos a poner que está esto aquí, 5 voltios. Y menos 5 voltios aquí, menos 5 voltios aquí. Entonces, si aquí el voltaje es 5 voltios o menos 5 voltios, cuando es 5 voltios positivo, quiere decir que cuando aquí tenga 6 voltios, si me paso, 6 voltios es mayor que 5, gana el negativo. O sea, en 6 voltios me queda por debajo. O sea, cuando pase 5 voltios, ahora la curva o la recta, el voltaje salida, cuando pase de 5 voltios que está aquí, esto que estaba en alto pasa a ser en bajo. ¿Y cuándo volverá? Entonces, el momento que esto pasa a estar en bajo pasa a menos 15, y si es menos 15 pasa a menos 5. Entonces, ahora tendría que bajar el voltaje a menos 5 voltios, menos de menos 5 voltios. Si pongo aquí, por ejemplo, aquí ahora menos 6 voltios, entonces, bueno, vamos a poner aquí 3 voltios positivo. Si tengo 3 voltios y menos 5 voltios gana el positivo, sale menos todavía. O sea, hasta que esto no sea menor que este, aquí vamos a poner efectivamente menos 6 voltios. Aquí tengo, ahora aquí vamos a poner, si tengo aquí menos 6 voltios y aquí tengo menos 5 voltios, gana en este momento el positivo y saldrá positivo. O sea, si bajo de menos 5 voltios pasa a positivo. Cuando llego aquí al menos 5 voltios, en este punto, esto estará on y al llegar a menos 5 pasa a positivo. ¿Vale? Este será el UTP. Y este es el LTP, Low Trigger Point. Y el rango de histéresis es de aquí a aquí. Cuando el voltaje pasa del UTP, 5 voltios, se desconecta, y cuando baja del LTP, se vuelve a conectar. Esto sería on y esto estaría aquí en off. Cuando paso por aquí encima, desconecto, y cuando bajo de aquí. Esto actúa igual que un 555 timer, en el cual este sería el 1/3 de VCC, y esto 2/3 de VCC. Bueno, y con esto acabamos este ejercicio que hemos hallado los voltajes UTP de este ejercicio con Schmitt-Trigger.